tardes, bienvenidos a Agenda Emol TV. Hoy, como todos los viernes, tenemos Agenda Constituyente. Vamos a estar conociendo candidatos, en este caso nuevamente de pueblos originarios, para ver cuáles son sus propuestas, qué cosas les gustaría que se mantuvieran o se cambiaran, por supuesto, eventualmente en una nueva constitución. Se los presento, estamos junto a Jonathan Paillaqueo. Él es candidato a constituyente por el pueblo mapuche. ¿Cómo está, Jonathan? Mucho Jonathan, gusto. ahí sí, casi lo perdimos, no tengo Sí, su no, cámara activada. Ya, ahí sí, acá muchas gracias estamos. por conectarse con nosotros. También estamos junto a Wilfredo Bacián, él es candidato constituyente por el pueblo quechua. ¿Cómo está, Wilfredo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muchas gracias por conectarse. Y también estamos con Tiare Aguilera, ella es candidata constituyente por el pueblo Rapa Nui. ¿Cómo está, Tiare? Tirana Corúa, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, Saludos a mis compañeros. Muchas gracias desde ya a los tres por conectarse con nosotros. Sabemos que los temas de conectividad a veces en algunos lugares son medios complejos, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para que esto salga lo mejor posible. Primero que todo, como siempre, la invitación es a cada uno de ustedes a que se presenten y así podamos conocer algo más de ustedes y que nos cuenten también por qué decidieron ser candidatos para la convención. Vamos con el mismo orden que los presenté, ¿le parece, Jonathan? Así es, muchas gracias, Bárbara. La verdad que estoy muy contento de esta invitación y la verdad que la gran motivación para ser candidato constituyente es porque nuestro pueblo, el pueblo mapuche huilliche, necesita una representatividad que sea realmente efectiva, ¿ya? Hoy en día nos damos cuenta que en política indígena prácticamente no hemos avanzado nada. Es por eso que necesitamos renovar, necesitamos replantear la política indígena, no solamente del pueblo mapuche huilliche, sino que de todos los pueblos. Es por eso que, bueno, mi candidatura nace principalmente desde las comunidades, desde los distintos territorios que nos han propuesto para representarlos. Muchas gracias, Jonathan. Wilfredo. Mainaya Kasanki, Waikikuna, Panaikuna y Impuncha. Bueno, les he saludado a mi lengua materna, hermana. Agradecer este espacio que hoy día se nos da. Claramente para mí en particular, contarles que hoy día estamos en esta candidatura a raíz de un trabajo colaborativo y asociativo con las comunidades y organizaciones quechua de las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Es una candidatura que nace desde el territorio, por lo tanto, en función de esas realidades que hoy día también compartimos desde los territorios, es que queremos también asumir este desafío de proponer a este nuevo proceso constituyente esos elementos que tienen que ver también no solamente con la cosmovisión de los pueblos originarios, en el caso de nosotros como pueblo quechua, sino también en base a las problemáticas y las realidades que hoy día vivimos en estos territorios, no solo rurales, sino también aislados, muchas veces del centralismo y de la política que hoy día también impera en este estado, ¿no? Muchas gracias, Wilfredo. ¿Y Tiare, desde Rapa Nui? Sí, bueno, yo sentí que era una obligación más que una motivación. Yo soy Rapa Nui, soy abogada de profesión, me tocó estar mucho tiempo fuera de la isla con estudios principalmente, por tener que ir a estudiar derecho fuera y después ir a perfeccionarme al extranjero. Entonces, una vez que uno vuelve al territorio, una vez que vuelve a su comunidad, no me podía restar de este proceso histórico y de la tremenda responsabilidad que significa representar al pueblo Rapa Nui con mis conocimientos y con, no solamente como abogada, sino que también conocimiento de la realidad local, de cuáles son los procesos que se viven en forma interna, cuáles son las demandas que todavía quedan pendientes. Y yo creo que todos los abogados Rapa Nui de alguna forma nos hemos comprometido, no solamente los abogados, sino que los diferentes representantes, ya sea de organizaciones tradicionales o políticas de las distintas esferas a nivel local, nos hemos comprometido en trabajar en conjunto. Solamente mencionar brevemente que se efectuaron unas primarias rápidamente organizadas en virtud del tiempo en una semana, y eso fue lo que también me motivó a presentarme y obtener en esa primaria la primera mayoría
el 3 de enero. Entonces, yo creo que todos los Rapa Nui que podemos aportar en el debate constituyente, vamos a tratar de poner nuestro grano de arena para que este debate sea con la representación de la diversidad que contempla nuestro país. Muchas gracias, Tiare. Si tuviéramos que pensar, yo sé que esto es muy difícil de priorizar, porque probablemente hay muchas cosas que son importantes, pero para ustedes, si tuvieran que buscar cuáles son los ejes, los principios, quizás las cosas más relevantes que les gustaría que se establecieran en una nueva constitución, ¿cuáles serían esos ejes o principios, Jonathan? Bueno, primero que todo, el reconocimiento constitucional es fundamental para todos los pueblos de Chile, no solamente para el pueblo mapuche, porque finalmente cuando nos encontramos en debate, en distintas discusiones con los demás candidatos, vemos que una actitud muy paternalista de parte del pueblo mapuche, y en eso tenemos que ser bien claros. Somos 10 pueblos reconocidos, pero no, perdón, son 10 pueblos existentes, serían 11 con el Estado chileno. Por lo tanto, si nosotros queremos una nueva constitución, una constitución que nos una, todas las miradas deben ser puestas en la constitución, y no solamente de nuestro pueblo, sino que están los Aymara, los Quechua, los Rapa Nui, y todos juntos estar en un nuevo Chile, en el Chile que nos una, en el Chile que sea de todos, donde no hayan diferencias. Es por eso que el reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas es fundamental. ¿Qué implica el reconocimiento? Porque mucha gente que nos ve, claro, es un tema que se viene discutiendo hace décadas, por no decir cientos de años en realidad. ¿Qué implica realmente o qué les gustaría a ustedes que implicara eso? Jonathan, y después les pregunto también a todos los demás lo mismo. Bueno, sin duda, muchos dicen, ¿para qué queremos reconocimiento? Si finalmente el convenio 169 ya nos reconoce, que es un convenio internacional. Pero finalmente el convenio 169 es un convenio, un tratado que no ha sido respetado, ya sea un gobierno de derecha o de izquierda. Finalmente obvia el convenio 169. Por lo tanto, para nosotros es importante el reconocimiento constitucional, porque desde ahí nacen las políticas públicas que van en beneficio y en desarrollo de nuestro pueblo. No podemos solicitar ciertas garantías de políticas públicas, ya que sería inconstitucional. Pero si todos los pueblos son reconocidos, ese panorama sin duda cambiaría. Wilfredo. Bueno, yo creo que buscamos un reconocimiento constitucional robusto, que no sea solamente cosmético, que sea una declaración de buenas intenciones por parte del Estado, sino que por el contrario, que implique la aplicación real y efectiva de los derechos que hemos luchado distintos pueblos en distintas etapas de lo que es este Estado, ¿no? Por lo tanto, aquí el tema del reconocimiento no solo constitucional, sino el reconocimiento de un Estado plurinacional en el cual reconoce las naciones y pueblos originarios, que hoy día somos 10, en sus particularidades de cada uno, en sus realidades, en su cosmovisión, ¿no? Pero este reconocimiento también de Estado plurinacional tiene que venir con un potente mensaje de la autodeterminación de los pueblos. Hoy día, como pueblo, tenemos que exigir ese derecho de definir nosotros nuestras propias prioridades de desarrollo, de construir autogobierno indígenas, por ejemplo, de generar autonomía en términos de las decisiones que tomamos como pueblo indígena en distintas materias, en lo que es la construcción de la política pública, que hoy día se maneja desde el centralismo, ¿no? Donde pretenden que todo, la política, incluso la política indígena que hoy día establece la misma CONADI, que nos quiere poner la misma camiseta de un pueblo al resto de los pueblos, y hoy día no hay tampoco una particularidad respecto de las realidades que tiene cada pueblo. Entonces, aquí hay un esfuerzo mucho mayor respecto de este reconocimiento constitucional, porque como tú lo dices, claro, aquí ha habido una declaración de intenciones de distintos gobiernos, de la nueva mayoría, de la exconcertación, la Alianza por Chile, pero en concreto nada de eso hoy día se ha materializado. Hay muchos proyectos de ley que están durmiendo el sueño eterno en el Congreso, porque no son prioridades hoy día para ningún gobierno. Por lo tanto, aquí esperamos como pueblo originario poder incidir enfáticamente en esto, o sea, autodeterminación,
el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a los recursos naturales, como elemento principal de sobrevivencia en el tiempo de nuestros pueblos. Y eso es un tema que claramente vamos a tener que trabajar en conjunto con los demás pueblos que hoy día van a ser parte de este proceso constituyente. Wilfredo, ¿y qué tendría como contrapartida esa autodeterminación? En el fondo, ¿cuál sería el rango o el margen donde podrían eventualmente o en qué decisiones podrían tomar esa autodeterminación y cuál sería entonces la relación con el Estado chileno y con el resto de la nación? Mira, aquí hay un símil que uno puede, digamos, poner como ejemplo. Los municipios, por ejemplo, son gobiernos locales que también se rigen bajo una normativa particular, ¿no? En términos de lo que es la ley de municipalidades. Por lo tanto, creemos que ahí debiésemos buscar fórmulas que permitan, digamos, acercar también ese autogobierno local desde lo que es el territorio de un pueblo determinado. Yo creo que hay que buscar la fórmula y hay que mirar también experiencias en otros países, en países vecinos, que también se ha dado de alguna manera esas realidades. Por lo tanto, creemos que por ahí debe ir también esa autonomía de los pueblos, porque en el fondo hoy día seguimos siendo manejados por el Estado como un Estado paternalista, que nos tiene que decir lo que nosotros queremos, lo que tenemos que hacer, y en definitiva seguimos, digamos, estancado en lo que hoy día también podemos aportar en el desarrollo, no solamente de cada uno de los pueblos, sino también en el desarrollo a nivel país. Por lo tanto, ahí hay elementos que hay que trabajar, que hay que construir en conjunto. Tiare, ¿cuál es la postura que tiene respecto a estos dos puntos? Sí, mira, yo solamente quiero mencionar que el 1 de marzo se conmemoró los 55 años de la dictación de la Ley Pascua. Esta fue la primera ley especial para el territorio de Rapa Nui. Y en virtud de esta ley, que es de 1966, nosotros pasamos a ser recién considerados ciudadanos chilenos, con derecho a voto y con la posibilidad también de trasladarnos desde el territorio de Rapa Nui hacia el continente. Eso antes de 1966 no ocurría. Yo creo que este proceso constituyente es muy importante para nosotros como pueblo porque primero nos da la posibilidad de participar en el debate, en el diálogo, de poder enriquecer esta discusión con un pueblo que es polinésico, un pueblo que está situado en un territorio que ha sido como enclave muy importante para Chile. Estamos en el territorio, somos una isla polinésica, estamos en el medio del Pacífico, y el reconocimiento sin duda es algo latamente esperado por los pueblos originarios desde la vuelta a la democracia, y eso implica el reconocimiento de derechos colectivos que para nosotros son muy relevantes, como oportunidad de poder incorporar en la Carta Magna la riqueza de lo que significa el ejercicio de estos derechos colectivos. Te pongo como ejemplo la lengua. Nosotros todavía se habla Rapa Nui. Yo me atrevería a decir que casi el 50% de la población habla Rapa Nui, según las últimas encuestas. Sin embargo, la población que la habla es cada vez, no son las nuevas generaciones. Y precisamente el reconocimiento de los pueblos originarios, además de reconocer esta diversidad ya existente en los hechos, se podría materializar en institucionalidad, en políticas públicas y en una protección en un plano de igualdad. Yo creo que es muy cierto lo que decían ahí mis compañeros, de que el Estado siempre ha velado, ha protegido a los pueblos originarios, pero también nosotros, al sumarnos a este debate con mucha responsabilidad, estos 17 escaños también, es posicionar nuestras cosmovisiones en un plano de igualdad. Eso yo creo, y con nuestras especificidades, sin perjuicio de que muchos compartimos las mismas demandas. Jonathan, respecto a la autodeterminación de los pueblos que planteaba Wilfredo. La autodeterminación sin duda es un tema que da para mucho debate, ya que finalmente, por ejemplo, yo les puedo comentar de la región de los lagos. Tenemos una realidad en donde hay una isla y hay cierto sector de acá de la región que se considera un pueblo huilliche. Eso significa un otro pueblo reconocido, ¿ya? Pero hay sectores del pueblo mapuche que sin duda dicen que no, que eso no corresponde, que no se debe. Pero yo hago la pregunta y digo, cuando hablamos de autodeterminación, ¿hablamos solamente de los que nos conviene a nosotros o de la oportunidad que le podemos dar
a cada uno de los pueblos de sentirse reconocido como ellos se sientan. Entonces es un tema de mucho debate. Por ejemplo, hay mapuches que son católicos, evangélicos, etcétera, y muchas veces son discriminados por su religión. Entonces, la autodeterminación debe ser pareja y debe ser igual para todos. Por eso digo que es un tema que a lo mejor da para conversar mucho, qué es lo que realmente significa. ¿Me entiendes? Entonces, vamos avanzando, vamos respetando a cada decisión de nuestra gente, cada persona piensa de una manera determinada, y yo creo que esa es la autodeterminación, saber respetar el límite del otro, saber aceptar la creencia del otro, y finalmente cuando se habla de la autodeterminación de los pueblos, claro, entramos en conflicto porque finalmente la cosmovisión indígena o, o la cosmovisión mapuche-huilliche, Ahora, les quiero hacer una pregunta, quizás no es como el Estado chileno o el Estado de... Perdón que lo interrumpa, Jonathan, pero es que a propósito de lo que estamos discutiendo, de la autodeterminación, también de cuánto ustedes mismos pueden decidir o diferenciarse también del resto de los ciudadanos del país, ¿qué pasa con algunas leyes? Por ejemplo, hemos tenido ley Pascua hace un tiempo que se comentaba que en Rapa Nui tienen una ley distinta que directamente atenta contra los derechos humanos, contra las nociones de derechos humanos que tenemos en todo el mundo, con el respeto de la mujer. En ese caso, ¿cómo consideran ustedes que debería procederse? ¿Se mantiene ese derecho o no? ¿Debería modificarse esa legislación? ¿O buscar que hayan algunos puntos que vayan y trasciendan por sobre cada pueblo originario? Parto contigo, Tiare, con esta pregunta porque eres la más cercana. Muchas gracias por la pregunta. Yo con respecto a esa ley, solamente señalar que se exigió desde el pueblo Rapa Nui a través de una revolución pacífica que se conoce, la incorporación del pueblo Rapa Nui para ser considerado ciudadano chileno. La ley se dictó en 1966 sin la participación del pueblo Rapa Nui, eso hay que mencionarlo. Y si bien fue muy visionaria para la época, sin duda hay por lo menos dos artículos en particular que están bastante obsoletos y que hay que volver a revisarlos. Estamos actualmente en un proceso de consulta indígena. A mí me toca tener un rol como relatora, como abogada, voluntariamente para informar a la comunidad qué es lo que significan estas normas y que principalmente se refieren a la rebaja de penas en ciertos delitos y al cumplimiento de la misma, 2/3 del cumplimiento de las penas fuera de la cárcel. ¿Y eso por qué? Porque cuando se discutió esta ley por la diferencia cultural que existía, esta es una visión de los parlamentarios de la época diciendo que en la isla los Rapa Nui tienen una cultura distinta, quizás va a ser muy violento el que ingresen a la legislación chilena sin conocer la ley, sin conocer el Código Penal y muchas otras normas, se le dieron una serie de beneficios para ir paulatinamente incorporándonos ya al Estado. Sin duda eso hoy en día se está revisando, la consulta indígena la vamos a decidir finalmente el 9 de mayo, pero es súper interesante como herramienta la posibilidad que tengamos nosotros como pueblo de Rapa Nui hoy en día de poder dar nuestra opinión y manifestarnos con leyes que nos afectan directamente. Y en ese caso, quizá, bueno, puede ser, entre comillas, un buen ejemplo y quizá no tanto, porque es muy evidente la vulneración que se está generando, no solo en una visión general, sino que también para ustedes, las mujeres de Rapa Nui. Es muy compleja, y yo te lo digo como abogada, es muy complejo de explicar estos dos artículos, sobre todo a la población mayor, y te lo digo con toda responsabilidad porque esta ley es muy querida, sobre todo en el rango desde los 40 en adelante, la gente mayor de Rapa Nui, porque ellos sienten esta ley como propia, de los derechos que lograron alcanzar, de poder ser ciudadanos chilenos. Desde esa época nosotros tuvimos por primera vez el registro civil, las primeras cédulas de identidad, la escuela, la gobernación, la municipalidad, el tribunal y una serie de instituciones que para nosotros son muy relevantes y se les tiene mucho cariño. Pero entender el 13 y el 14 es bien complejo y es un trabajo que hemos hecho con toda la familia. Estamos ahora con las organizaciones de todo tipo y cuando uno lo explica en qué consiste, obviamente la población en su totalidad dice, pucha, es que yo no sabía que operaba así. Hay mucho desconocimiento con respecto a la aplicación de estos artículos. Hay muchos mitos, hay personas que piensan que que se habían derogado tácitamente, hay otros que piensan que se refiere a la exención tributaria, entonces hay mucha confusión y eso es un trabajo arduo. Hemos estado ya 2 meses en un proceso informativo. Y claro, como bien lo señala, sí,
definitivamente hay, sobre todo con delitos de connotación sexual, por ejemplo, que son gravísimos, la rebaja de la pena sin duda no debiese operar hoy en día. Pero para ampliar también eso a la discusión, estamos diciendo que, claro, puede ser complejo, como dices tú, porque hay una apropiación cultural, el sentir que eso es algo particular para su pueblo, pero también hay un consenso de que es algo que ya no puede ser porque no hay análisis que resista, básicamente. Pero si hubiera leyes como esa en otras materias, quizá que no atenten contra los derechos humanos, pero que sí tengan algunos beneficios por sobre los otros, ¿cómo ven ustedes que eso podría, por ejemplo, atentar contra principios como la igualdad ante la ley, por nombrar uno, en una constitución que ustedes eventualmente van a participar, pero que no rige solo a ustedes, sino que también a todos? ¿Cómo lo ves, Jonathan? Sí, voy y para terminar, y después seguimos con Jonathan. Cortito, yo creo que no es un impedimento. Yo puedo poner como ejemplo el 126 bis de la actual Constitución, que señala como el territorio de Isla de Pascua junto a Juan Fernández como territorios especiales, y esta especificidad y este beneficio, por decirlo de alguna forma, o esta diferenciación, se justifica por razones medioambientales, por la fragilidad que tienen los territorios insulares. Entonces, esta diferencia, en la medida que tenga algún fin social o algún fin de protección, yo creo que no es un impedimento. ¿Ya? Existe, y en la medida que esté justificado sin pasar a llevar otros derechos que son muy fundamentales, yo creo que no es impedimento para generar el debate con respecto a alguna diferenciación. ¿Ya? Muchas gracias. Jonathan. Bueno, cuando uno establece una ley, siempre tiene que considerar la cosmovisión de cada pueblo. Y finalmente, cuando hablamos de igualdad ante la ley, claro, sin duda, en el pueblo, yo soy de la idea de que todos somos iguales ante la ley, y ante esto no debe haber distinción de persona, de raza, de religión, ni de sexo. Solamente las penas que se establezcan deben ser igualitarias para todas, para todos y todas, perdón. Wilfredo, ¿cómo lo ve usted? Está en silencio, en este momento no lo podemos escuchar. Por favor, active su micrófono. Ahí sí. Decir que hay que partir de la base que hoy día tenemos un convenio, que es el convenio 169 de la OIT, que establece derechos de los pueblos indígenas, y ahí establece una serie de particularidades en las cuales hacen como también los pueblos indígenas participan dentro de un Estado, ¿no? En función de lo que es el derecho también que tiene el estar, convivir, digamos, en una sociedad más allá de la realidad de un pueblo. Pero por lo tanto creo que ahí está el gran problema, porque hoy día el convenio 169 nos entrega una serie de herramientas, a mi entender, respecto de cómo debiese ser el tema de la relación pueblo indígena y el Estado. El problema está que este instrumento de derecho, que es un instrumento que nace de los Estados, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, un trabajo colaborativo de todos los Estados, en la cual Chile también ratificó. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que ese convenio hoy día no se está implementando en la normativa actual. O sea, hay leyes que hoy día podrían perfectamente modificarse respecto de determinadas situaciones. En el caso de los territorios especiales, como plantea Tiare, yo creo que hoy día los pueblos originarios tenemos que tener en su totalidad una mirada de territorio especial, porque efectivamente no somos iguales que al común de la sociedad chilena. Tenemos particularidades distintas, tenemos una diversidad cultural distinta, por lo tanto, creo que ahí hay que tener una mirada mucho más profunda al respecto, y eso pasa por modificar normativas legislativas. Hoy día el Congreso también no está haciendo su rol hoy día de aplicar este convenio 169, porque está impulsando distintas reformas, distintos proyectos de ley, y a los pueblos indígenas no estamos siendo consultados respecto de eso. En el caso, te pongo el Código de Agua. Hoy día se ha discutido largamente estos últimos años esta reforma al Código de Agua, y los pueblos indígenas no hemos sido consultados conforme a lo que establece el convenio 169. Entonces, aquí hay una problemática más bien de entender la realidad y la particularidad de los pueblos, pero en un Estado de Derecho. El derecho que tenemos los pueblos indígenas hoy día de ser consultados conforme a este instrumento internacional de derecho humano como es el convenio 119. Y además que no es el único. Hoy día existen distintos tratados, distintos instrumentos de derechos humanos vinculados a los pueblos originarios,
no solo el de Naciones, está la Declaración de Naciones Unidas, está la Declaración de la OEA, que actualizó hace poco, hoy día está la Declaración de Derechos Civiles, Políticos y Culturales, que también hay capítulos en particular donde los pueblos indígenas también tenemos el derecho a participar de esta actividad, y hoy día se está viendo en este proceso inédito, donde los pueblos originarios vamos a ser parte también de este proceso constituyente, ¿no? Donde vamos a aportar con nuestras propuestas y ojalá poder coincidir junto a todos los pueblos en una propuesta común que realmente incida en cambios profundos en esta relación de Estado chileno con pueblos, naciones originarias que hoy día habitan en este Estado. Ya que mencionaba el convenio 169, hay muchas iniciativas también internacionales, convenios, tratados que tenemos desde hace tiempo, y cuando se considera en la discusión, cuando se hizo la reforma constitucional que da pie al proceso constituyente, se establecieron algunos marcos a este proceso. Y justamente dentro de esos marcos está justamente respetar todo lo que tiene que ver con convenios, derechos humanos, que estén ya pactados desde antes. ¿Ven que eso puede generar alguna limitación quizás a las aspiraciones que ustedes puedan tener? ¿O en general en el mundo estamos tan alineados que no sería un problema? ¿Cómo lo ve Tiare? Perdón. No, yo creo que no es un impedimento. Yo estoy muy esperanzada del proceso constituyente. Yo creo que sobre lo que ya existe, porque tampoco esto es borrar todo lo anterior, también hay una historia de país que no hay que pasar a llevar ninguna constitución parte de cero. O sea, yo creo que también hay que ser bien respetuosos con la historia. Nosotros vamos a sumar sin duda, vamos a enriquecer el debate como pueblo originario. Está también la paridad, que es muy innovadora. Entonces, lo importante es la representación, que Chile de alguna forma se vea representado con su diversidad en este proceso constituyente, que se respete también, o sea, que tengamos nociones de toda esta historia constitucional del país y los derechos internacionales, que también en ese sentido, a excepción de unas últimas decepciones como el convenio de Escazú, por ejemplo, que fue lamentable la no suscripción de este tratado, de este convenio, perdón, yo creo que Chile también ha avanzado bastante en las esferas internacionales. También yo soy muy apasionada de materias medioambientales, por ejemplo, hemos levantado un plan de acción local para el cambio climático, entonces yo creo que las responsabilidades internacionales asumidas, eso no vamos a retroceder. Desde lo que ya existe, desde esa es nuestra base. Y con respecto al pueblo Rapa Nui en particular, desde el 126 bis, por ejemplo, aspirar quizás a más, no solamente una protección en términos medioambientales, sino que también una protección cultural, por ejemplo, que está muy relacionada a nuestra cultura inmaterial con nuestro patrimonio material. Entonces yo creo que tampoco vamos a inventar la rueda, hay mucho avanzado en materias de derechos internacionales, hay declaraciones de la ONU del 2007, 2016 de la OEA, entonces en la medida en que nosotros podamos constitucionalizar lo ya existente, yo creo que en esos márgenes se va a generar la discusión. Jonathan. Bueno, la verdad que no quiero ser el malo de la película ni nada de eso, pero la verdad que yo soy bastante crítico y tengo que decir que de qué nos sirve como pueblos tener convenios que no se respetan, porque finalmente todo lo que hace la ONU finalmente no sirve de nada. Es mi punto de vista, es mi apreciación, y la verdad que un organismo internacional que no conoce la realidad de nuestro pueblo, finalmente lo único que provoca es dividirnos como sociedad chilena, y nosotros, los mapuches, los aymara y todos, somos parte del Estado chileno, y somos chilenos, pero también somos de una nación o de una cosmovisión o de un pueblo distinto, pero finalmente somos chilenos igual. Derechos humanos, a mi juicio, que lo trabaja a través de la ONU, lo único que hace es dividir a Chile, es dividir a nuestro pueblo, y yo soy de la idea de salirnos de todos los tratados de la ONU. La ONU definitivamente no sirve para nada, tenemos que unirnos nosotros como sociedad primero y después tratar de avanzar en materia de derecho internacional. ¿Qué sacamos de tener convenios si nadie los respeta? ¿De qué Pero sirve? es que le Tenemos quería que ser preguntar más por esto, prácticos. Jonathan, ¿esta crítica con el trabajo de uno tiene que ver con que los lineamientos no son los correctos o como dice usted, porque finalmente termina siendo ineficaz, más allá de que existen de acuerdo con los principios?
Exactamente, tú cuando vas al territorio a escuchar a nuestros hermanos mapuche, en mi caso, ellos nos establecen y nos dicen, no, es que el convenio 169 establece tal derecho, pero ¿quién lo respeta? Finalmente se juega con la ilusión de un pueblo, de una cultura en donde se le vende, por decirlo así, la pomada de que el convenio prácticamente los va a defender y los va a amparar cuando no es así. ¿Cómo lo ve, Wilfredo? Yo creo que yo discrepo con el hermano Jonathan. Yo creo que eso no es un problema de la mirada como que nos viene a dividir esas cosas. Yo creo que aquí el problema principal es el Estado de Chile, que no ha sabido entender y aplicar estos derechos que son colectivos, son derechos que se están dando a nivel no solamente del Estado de Chile, sino a nivel de todos los países. O sea, hay acuerdos, avances que se dan en términos de ampliar los derechos humanos, y en el cual los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en este convenio. Ha sido un trabajo que empezó por el año 70, 80. Imagínense, Chile logró ratificarlo en 2009. ¿Cuántos años pasaron para que este convenio que nos viene a otorgar garantía? Yo estoy claro de que efectivamente tal vez el convenio 169, desde que se creó a la fecha, tal vez puede haber, digamos, una serie de actualizaciones en base a la realidad y a las problemáticas que hoy día tenemos. Pero sin lugar a dudas, este convenio viene a entregar hoy día una garantía de derecho que nos permite a nosotros, o nos permitiría a nosotros, los pueblos originarios, tener una incidencia mayor en la discusión de la política pública, y marca también la relación entre un Estado y un pueblo originario. Pero el problema aquí es que los gobiernos de turno no han tenido ni la voluntad política ni la voluntad de entender las realidades de los pueblos para poder generar ese convenio como un instrumento más dentro de la normativa chilena. Y que además este convenio no viene a decirle al Estado, oiga, usted tiene que hacer esto el día de mañana. O sea, hay un trabajo que también tiene un proceso, pero no podemos eternizarnos en esos procesos. Yo creo que aquí el convenio 169 es un instrumento de derecho que nos otorga garantía y que nos ha servido en algunos casos para también luchar, no solo la consulta indígena. Lo que pasa es que aquí el Estado es el que nos encierra, ¿no? Y nos hace jugar entre lo que les conviene a ellos y lo que no les conviene. Y eso tiene que ver también con la forma de aplicar la política, y aquí la política partidista también, porque aquí los gobiernos que han estado gobernando, sean de un sector político o de otro sector político, tienen sus intereses. Y dentro de esos intereses también están los intereses de grupos económicos en los cuales también ellos se desenvuelven. Entonces aquí hay una situación muy profunda que hay que analizar, y efectivamente a lo mejor es una discusión mucho más de largo aliento, pero creo yo que no podemos permitir de señalar que el convenio o los tratados internacionales vienen a dividirnos. Por el contrario, vienen a entregarnos ciertas garantías de cómo podemos generar una buena relación entre Estado y pueblo originario en este caso. Por lo tanto, ahí yo creo que el hermano, no se trata que nos vean ahí. El tema ahí es que la política es la que nos está haciendo pelear entre nosotros, la política partidista, económica, de los grandes empresarios que hoy día gobiernan este país. Los quiero llevar a otro tema que puede ser probablemente uno de los que también se generan discrepancias, quizás entre ustedes mismos, pero por supuesto también con el resto de los eventuales constituyentes. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes del derecho de propiedad respecto a cómo está establecido actualmente en la Constitución? Para algunos tiene una preeminencia demasiado marcada, para otros debería mantenerse eso así. Y le pregunto esto porque la visión que ustedes tengan en esta materia no afectaría quizás solo a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, sino que más bien a todos. Tiare. Una hiperregulación, una hiperprotección del derecho a propiedad. Sin duda, bueno, el artículo 19, número 24, yo creo que uno de los más extensos en términos de propiedad, de derecho de propiedad, sin duda va a ser uno de los más discutidos. El fin social, ecológico, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, tiene que haber alguna limitación a este derecho a la propiedad pensada como en términos como bien individualistas. Yo creo que ahí es donde entra la riqueza de la participación de los pueblos, de los pueblos originarios, en esa relación con el territorio, por ejemplo, esta relación colectiva con el territorio. Yo creo que tenemos mucho que aportar al debate. Va a ser espero que sea un debate ciudadano en términos de respeto. Van a haber distintas miradas, y eso yo particularmente encuentro que es necesario, que hayan distintas posturas, que hayan posturas que sean muy opuestas unas de otras.
sin duda va a sufrir modificaciones para nosotros. Por ejemplo, te lo pongo solamente como ejemplo desde el pueblo Rapa Nui como isla, el derecho el mar para nosotros es relevante, el derecho al agua, no tenemos cursos de rías superficiales, solamente en aguas subterráneas. ¿Cómo eso se resguarda? ¿Esto va a ser un bien público o como de uso público o no? Entonces yo creo que ahí es donde particularmente los pueblos originarios vamos a aportar mucho al debate, y sin duda van a existir modificaciones. En su tiempo la Constitución de 1980 fue muy visionaria en términos de esta como función social de la propiedad, pero hay que incluir otras aristas que son relevantes: medio ambiente, protección, biodiversidad, pero como sistémico, no pensados como agua por separado, mar por separado, y ahí sobre todo Isla de Pascua, también Juan Fernández, y todas las islas existentes en el país tenemos mucho que aportar porque nosotros dependemos, tiene que estar todo en equilibrio, sobre todo en territorios tan pequeños, tan frágiles como los territorios insulares. Jonathan, ¿cómo ven ustedes estas materias? Porque aquí explícanos también, muchas veces la gente cree que, por lo menos en algunos pueblos, como el pueblo mapuche, no existe o no les gustaría que existiera la propiedad porque todo es comunitario, pero otros dicen en realidad eso no es así, porque en la medida que se insertan, que tienen su propia propiedad, también pueden acceder a otros programas que les permiten desarrollarse en esos terrenos. ¿Cómo ven ustedes el tema de la propiedad, tanto para ustedes como cómo les gustaría que quedara en una nueva constitución? A ver, primero que todo hay que aclararle a la gente que el Estado de los años 90 en adelante nos ha hecho creer a nosotros que somos comunitarios. Y eso no es así. Cada peña y cada lamuen que tiene su terreno, tiene su cerca, y muchas veces los conflictos en el campo, y esto lo digo con mucha pertinencia, porque finalmente somos nosotros los que estamos en terreno viendo la verdadera realidad de la gente. Un ejemplo, cuando las gallinas se te pasan al terreno de tu vecino, el vecino se molesta, es porque finalmente nuestros territorios son personales, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a defender la propiedad privada a como dé lugar, primero que todo. Recorriendo la isla de Chiloé me encontraba con un cacique y con su familia y toda su comunidad en una minga, en donde sin duda ahí sí puede ser comunitario, porque finalmente los chilotes tienen una cultura distinta, pero finalmente todos agarran sus ajos y cada uno para la casa, ¿ya? El punto es que ellos me exponían lo siguiente: nosotros, como hijos del cacique, no podemos trabajar la tierra porque no tenemos derecho sobre ella, y la ley no permite que mi padre me entregue el terreno que me corresponda para yo hacer lo que yo estime conveniente para poder subsistir. Entonces, claramente aquí hay que hacer una modificación a la ley, en donde, de hecho, la consulta indígena anterior establecía eso, pero finalmente no prosperó. Pero finalmente para que nuestro pueblo, para que el pueblo mapuche huilliche pueda subsistir y trabajar como corresponde, como cualquier persona, se deben establecer los derechos privados de propiedad para cada uno de ellos, que les permita hacer y deshacer lo que ellos estimen conveniente, porque estamos en un país libre, democrático, donde tenemos, ahí donde aplica la autodeterminación. Yo veo lo que hago con mis cosas, con mi territorio, con mi dinero. Finalmente es eso, defender la propiedad privada como del lugar, porque eso beneficia a nuestros pueblos originarios. Y con eso también generar algunos cambios en la forma en cómo se ha estado haciendo el proceso de entrega de tierras, entonces me imagino. En cómo se hace. ¿Me voy a repetir la pregunta? Sí, y que también eventualmente en relación a esto hacer una revisión de cómo resulta en la práctica el proceso de entrega de tierra, tanto en fondo como forma, digamos. Así es, porque como lo dije anteriormente, desde que se creó la ley 19.253, todos nos han hecho o nos quieren hacer ver comunitarios cuando finalmente no es así. La ley lo único que hace es mantener a un pueblo bajo el subsidio, bajo el asistencialismo, y finalmente lo único que se entregan es migajas para mantener al pueblo, a los pueblos originarios, así como estamos ahora, hay que decirlo con todas sus letras, un pueblo asistido, un pueblo colonizado y un pueblo en el cual muchos de ellos dependen de la política actual, que no los dejan surgir como tal, porque a cierto sector político de izquierda, hay que decirlo, le conviene tener al pueblo mapuche bajo su mano, por decir así. Wilfredo, ¿cuál es su postura frente al derecho de propiedad?
Bueno, yo creo que hay que revisar el derecho a la propiedad cuando este afecta también los derechos de los territorios, porque si bien es cierto, hoy día efectivamente existen programas, subsidios que apuntan a entregar a personas, ¿no? Porque ese, en definitiva, el objetivo de esta actual constitución es la persona, pero no mira el colectivo. En el caso de nosotros los pueblos originarios tenemos una mirada distinta, porque no pertenecemos a un territorio, pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a un ayllu, pertenecemos a un pueblo. Por lo tanto, esa también forma de vida que ha perdurado en estos últimos años ha permitido que también los pueblos no desaparezcamos, porque si no, hoy día estaríamos todos siendo chilenos nomás. Y ahí no habría ninguna diferenciación respecto de las realidades que tiene cada pueblo. Entonces yo creo que la propiedad privada no puede afectar la propiedad colectiva territorial, en este caso de las comunidades. Ahora, hay normativas que incluso la misma ley indígena en uno de sus artículos señala como deber del Estado entregar los territorios a las comunidades indígenas. Y pone, digamos, un párrafo muy particularmente en el caso del norte a las comunidades atacameñas, aymaras y quechua. Y yo me pregunto, ¿el Estado ha cumplido ese rol que está mandatado en una ley? No lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque hay transposición de derechos también privados que favorecen, y vuelvo a decirlo, a estos grupos económicos que hoy día se instalan. Si hoy día revisáramos la realidad geográfica del norte, muchos de los territorios donde conviven las comunidades indígenas están entregados a empresas extractivas. Y yo me pregunto entonces, ¿vamos a defender el derecho de esa empresa? Le pregunto a Jonathan, o bien vamos a defender el derecho a la comunidad indígena que hoy día convive en ese territorio, porque eso también hay que tener una mirada hay que profundizar también en eso, hasta dónde llega el derecho privado y hasta dónde este afecta el derecho colectivo de una comunidad, de un territorio. Lamentablemente nos va quedando muy poco tiempo, pero les quiero preguntar también su opinión respecto a un tema relacionado a esto. Derechos de agua. ¿Qué modificaciones creen ustedes que deberían hacerse en este respecto? Ojalá lo más concreto posible. Tiare. Sí, disculpa, me quedé en lo anterior. Yo creo que también es importante las especificidades de cada pueblo. Yo creo que compartimos muchas cosas, pero también somos muy diferentes en bastante. Solamente como ejemplo, el fondo de tierra a nosotros no nos afecta en nada, o sea, no es uno de nuestros beneficios. Las comunidades tampoco son parte de nuestra idiosincrasia y hemos tenido que ocupar estas herramientas para constituirnos y acceder a ciertos beneficios, ciertos proyectos que son relevantes, por ejemplo, en la conservación de la lengua. Con respecto al derecho a aguas, también nos afecta directamente cómo la legislación a nivel nacional, y sin duda el derecho a agua es uno de los grandes debates como derecho fundamental, como un derecho basal, el acceder al agua, y yo creo que eso sin duda van a tener que cambiar relacionándonos con el derecho de propiedad, o sea, el derecho al agua se va a tener que repensar quizás como un derecho de uso público, o sea, no privatizarlo como ocurre hoy en día. Tenemos muchos ejemplos a nivel nacional, a nivel local también nosotros tenemos napas subterráneas que ni siquiera sabemos cómo funcionan, hay bastante que hacer al respecto. Entonces es un tema muy pendiente y uno de los temas urgentes, sobre todo con un calentamiento global, cambio climático. Entonces propiedad, derechos de agua, sin duda van a ser los grandes debates de esta Constitución. Y también quizá algún enfoque más medioambiental, producto de la pandemia y de todo lo que ha acontecido en el último tiempo, sin duda. Jonathan, no sé si quisieras agregar algo al respecto de lo que estábamos hablando antes del derecho de propiedad en particular y por supuesto del agua. Sí, muy brevemente, responderle a mi hermano Wilfredo, no todo es blanco y negro. Aquí lo que tenemos que mantener en esta Constitución es el equilibrio entre la propiedad privada, entre las comunidades, entre el empresariado y la gente que también trabaja en la empresa. Simplemente esta nueva Constitución viene a unirnos, ¿ya? Donde esas diferencias no existan. Por lo tanto, obviamente que hay que replantear ciertas cosas, pero buscar el equilibrio. Y respecto al tema de agua que tú me estableces, sin duda es un tema que da para mucho. Mire, en este momento ando en terreno, por eso a lo mejor estoy aquí, pero finalmente yo me debo a lo que veo conversando con la gente, con nuestros peñis, con nuestro Lamuen, y viendo, una presidenta de una comunidad me decía, oye, yo los apoyo, pero yo quiero que la nueva Constitución
respeten mis derechos de agua. Entonces ahí tenemos el caso contrario. ¿Qué pasa? Que cuando uno habla de los derechos de agua, de que a lo mejor los tiene alguno, los tiene el otro, finalmente aquí hay que buscar el equilibrio, nada más, el equilibrio entre el que tiene mucho, el que tiene poco y finalmente que todo vaya fluyendo en paz, en comunión y en equilibrio con la naturaleza, obviamente, pero finalmente es eso. Si tú dices vamos a reformar, vamos a quitar todos los derechos de agua, también estás perjudicando a comunidades indígenas que tienen derechos de agua. Entonces, yo apunto a el equilibrio. Wilfredo. Sin lugar a dudas, el equilibrio natural tiene que permanecer, pues, ha permanecido durante el siglo en nuestros territorios. Hoy día uno puede recorrer un territorio y puede ver que el agua fluye libremente, ¿no? Puede ver que el cultivo que se produce también se riega con esa agua. Yo creo que aquí hay elementos que tienen que apuntar incluso a modificación de cómo está hoy día el actual Código de Aguas, que separó. Acuérdense que antiguamente el derecho a la tierra venía vinculado al derecho al agua, porque si no había agua no había tierra, y si no había tierra no había agua. Entonces había un tema de un sistema también armónico que tenía que ver en cómo dar un buen uso también a esos recursos naturales. Por lo tanto, creo que hay que revisar también esa discusión, y efectivamente hoy día el agua lo que no puede quedar es en manos privadas. Yo creo que hay que generar modificaciones. Yo no sé si en esta misma discusión que se está dando hoy día en el Parlamento respecto al Código de Agua, poder también corregir eso. Hoy día el agua no puede ser de uso privado, no puede ser que los grandes empresarios produzcan en los cerros una cantidad enorme de productos y ríos abajo hoy día estén secados, estén sin poder dar un elemento vital no solamente para el consumo de las personas, sino también de los animales, que también hoy día hemos visto casos que está pasando. Nosotros hoy día hay que volver a darle una vuelta y repensar el derecho del agua de la mano con el derecho a la tierra, porque esa era la forma armónica y tradicionalmente que se mantuvo. Ahora cuando se cambió y se eliminó el derecho del agua por separado, genera estos problemas, ¿no? Jonathan, ¿querías agregar algo al respecto para cerrar? Sí, primero decir que hablar de que los derechos de agua no pueden estar en privado. Hay que ser claro, yo puedo ser un privado, un pequeño agricultor del campo, igual necesito mis derechos de agua para mi hortaliza. Por lo tanto, yo discrepo totalmente cuando se hace esta discriminación entre empresariado, entre ricos, entre pobres, no, porque finalmente los pequeños agricultores, la persona que tiene su invernadero, que tiene su sembradío en el campo, igual necesita los derechos de agua, igual es un privado. Entonces, yo creo que es tiempo en el año 2021, tenemos que dejar las segregaciones, el blanco y negro, el rico, el pobre, y tenemos que buscar el equilibrio para que por una vez la vida hablemos de Arica a Punta Arenas el mismo idioma, estemos en el mismo Chile, nada más que eso. Les quiero dar muchísimas gracias a los tres. Mira, La verdad que he estado... Sí, Wilfredo, le doy el derecho a réplica. yo creo que hay que entender el tema de lo que yo he planteado, porque cuando hablo del derecho privado no solo me refiero a la particularidad de que hasta uno mismo puede tener un derecho de agua, digamos, en función de su chacra que tiene en su territorio. Me refiero más bien que hoy día de dónde se extraen estos recursos del agua que llega al común de la gente, a los centros urbanos. Salen de los territorios rurales, donde digamos nacen estas napas de agua. Pero ¿quién las administra? ¿La administra un ciudadano común y corriente? No, la están administrando grandes empresariados que lucran, digamos, con este vital elemento. Y hoy día lo que tenemos que tener una mirada como indígena, que eso no puede ser. Hoy día tenemos que tener una mirada como indígena respecto al verdadero uso. Tú hablabas de equilibrio, efectivamente el equilibrio de lo que es la relación ser humano con la Pachamama, también tiene un niveles de respeto y de valoración. Entonces, tenemos que también tomar esos elementos ancestrales que puedan también ser un aporte hoy día en esta discusión, pero no concentrar estos derechos en grupos económicos que hoy día administran la mayor parte de este territorio nacional.
Ahora sí, les quiero Bárbara, dar súper las corto. gracias. Es que mire, lamentablemente ya nos pasamos hace un rato del tiempo. Les voy a dar a los tres unos segundos finales. Ahí ustedes ven en qué quieren ocuparlos, si es que quieren responder algo respecto a lo que se ha conversado, agregar eventualmente algo más y bueno, hacer la invitación para que voten por ustedes brevemente. Vamos con Jonathan, que quería. Así es. Bueno, súper breve. Esto, cuando hablamos de una constitución que nos dé el equilibrio, que nos dé la tranquilidad a todos los chilenos, finalmente va a regular esto. Todos los derechos, que realmente se haga justicia cuando haya colusión, que no se beneficie al empresariado, tiene un rol fiscalizador. Entonces, debe hacerse efectivo el rol fiscalizador y deben aplicarse las penas cuando se cometen delitos de cuello y corbata, de colusión, etcétera. El llamado el día de hoy es a renovar la política indígena, a darle la oportunidad a nuestros jóvenes por muchos años. No hemos dado vuelta en lo mismo y te pido que me apoyes, Jonathan Payaseo, de la región de los lagos, para renovar esto, para cambiar esto, para darle un respiro a la política indígena. Muchas gracias, Y muchas Jonathan. gracias, Bárbara, por la invitación. Muchísimas gracias nuevamente. Wilfredo. Bueno, yo creo que aprovechar este espacio para hacer un llamado a todos los habitantes que se identifican como quechua en este caso, ¿no? Y que se ubican en todo el territorio nacional, porque hoy día no solamente los quechuas están en la región de Tarapacá, Antofagasta, Huarica, Parinacota, también están concentrados en distintos puntos de este país. Hacerle el llamado a que se sumen a esta candidatura que hemos levantado junto a la hermana Telma Ramos, que es también una hermana quechua de la comunidad de Ollagüe, y que hoy día estamos tratando de representar la realidad de los territorios, esa realidad en la cual convivimos el día a día. Por lo tanto, creemos que esta propuesta que le hemos denominado el sumas causa y el buen vivir, que tiene que ver con cómo también traemos nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión a esta nueva constitución como un aporte también en esta discusión que hoy día tenemos que desarrollar. Por eso, invitarlos a que se sumen como quechua y apoyen esta lista. Estamos con el número 110 y ahí estaremos para poder también representar los intereses del pueblo quechua en esta nueva constitución. Muchas gracias, Wilfredo, y finalmente, Tiare. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a mis compañeros. Yo solo comentar que estoy trabajando directamente con el pueblo Rapa Nui, con sus principales organizaciones tradicionales, y somos 4 candidatos, soy la única mujer, somos todos conocidos, y estamos tratando de hacer esta discusión y trabajando en una propuesta desde Rapa Nui con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucha apertura hacia el diálogo, y sea quien sea el que queda, porque somos una pequeña isla con muy pocos habitantes, vamos a estar todos apoyando para que la propuesta que nazca desde Rapa Nui pueda manifestar y contemplar todas las demandas por mucho tiempo añoradas, y que podamos mantener muchos de los beneficios o que hasta el día de hoy hemos podido conseguir con mucha lucha. Nosotros hemos utilizado el convenio 969 como herramienta, hemos conseguido administrar nuestro propio patrimonio, crear áreas marinas costeras protegidas y mucho más. Así que nos sumamos a este debate con mucha responsabilidad y un saludo para todos. Aroha nui kitenuta toa ora panun, coitea corua cuay au, cotiara aguilera hei, heaito, mote escaño reservado, mote mopapaite constitución api, maurur. Muchísimas gracias nuevamente a los tres. Lamentablemente se nos quedan hartos temas fuera, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias, que tengan una muy buena campaña y a todos quienes nos ven también un muy buen fin de semana. Chao, chao.